y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el cual podemos estar hoy reunidos, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias por las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas hoy, Padre Celestial. También te damos gracias por tu Santo Espíritu, por el cual podemos estar congregados hoy, Padre Celestial, para escuchar este mensaje de edificación para nuestras vidas. También yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Tú eres digno por siempre y siempre. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
La palabra del Señor hoy nos quiere hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso, que en su momento nos cuenta la palabra de Dios. Dice que él perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba en la doctrina de los fariseos, él creía servir a Dios, creía defenderlo a Dios. Y así hoy en día vemos muchas personas que están celosos por Dios, si podemos decirlo, en su religión, en su manera de buscar a Dios, y están peleando contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre fue instruido desde niño, era fariseo de fariseos, o sea, estaba instruido desde muy chico en las cosas de Dios, en la ley, en la palabra de Dios, pero él no tenía ese discernimiento para entender que estaba peleando contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque estaba peleando contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos cuenta la palabra de Dios que dice que él estaba persiguiendo al pueblo de Dios, y dice que en el camino se le cruza al Señor Jesucristo, se le reveló el Señor Jesucristo, y por causa de ello dice que él quedó ciego. Y lo que acabamos de leer es lo que dice en el versículo 11, vamos a volver a leerlo, dice: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor dice que le habló a uno de sus siervos que estaba ahí en esa ciudad, y así hoy el Señor está hablando a su vida. Tal vez usted en su momento está actuando lamentablemente como Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que está defendiendo a Dios en su religión, en su manera de creer a Dios, buscar a Dios, y no es así. Usted tiene que comprender que el Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Así como Jesús predicaba dando señales, prodigios y milagros, así nosotros seguimos predicando como la voz que clama en el desierto. Nos cuenta la palabra de Dios que dice que este hombre llamado Ananías, un siervo de Dios, fue llamado por Dios. Y así tal vez usted también está viendo a esas personas, a esos Saulo de Tarso de este tiempo, tal vez en su propia familia. Tal vez no entienden cómo ustedes de niños estaban en X religión, en X creencia, pero usted conoció la verdad y conoció a Jesucristo. Y usted no puede callar esa verdad, así como el pueblo de Dios no podía callar esa verdad. Y dice que este hombre lo perseguía. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pensaba que estaba peleando por Dios. Y hoy en día vemos muchas veces también, lamentablemente, tal vez en el trabajo, en la escuela, en nuestra propia familia, vuelvo a repetirlo porque es muy normal, que porque por el nombre de Jesucristo se nos pongan en contra, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no entienden lo que dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es una nueva persona. Y eso es lo que el apóstol Pablo, en su momento llamado Saulo de Tarso, había tenido esa experiencia. ¿Por qué? Porque dice que él tenía carta de los principales sacerdotes, tenía autoridad para ir a buscar, a perseguir a esa iglesia. Y así lamentablemente tal vez usted está pasando por esas situaciones, está siendo perseguido por Saulo, los Saulos de este tiempo, en su matrimonio, en la iglesia, tal vez en la misma congregación. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay doctrinas de hombre también. Lamentablemente hemos escuchado que hay denominaciones. El Evangelio de Jesucristo es uno solo, así como el apóstol Pablo lo dice. El que predica otro evangelio es anatema. ¿Por qué? Porque él mismo lo vivió, él mismo estaba creyendo que estaba haciendo bien en perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero llegado su momento se le reveló Jesucristo. Y así tal vez usted está actuando, está procediendo como Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque usted no comprende cómo Dios llamó a jóvenes, a personas que estaban en el mundo, que eran cualquier cosa, si podemos decirlo, que su vida era cualquier cosa, pero cambiaron para bien y están predicando la palabra de Dios. Y usted tal vez por celo, por Dios, por celo al no entender que Dios los perdonó, está peleando en contra de ellos, está murmurando, está haciendo mal en contra de esa persona, en contra de ese siervo de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que aún dice que cuando mataban a un siervo de Dios llamado Esteban, dice que él consentía en ello. Él no estaba matándolo, pero lo apoyaba. Y así muchas veces estas personas, lamentablemente, hablan mal de nosotros, están apoyando a esas personas que están en contra de nosotros sin darse cuenta que están peleando con Dios. Por eso Jesucristo se le presentó en el camino cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, y hoy el Señor se le está revelando también a estas personas. ¿Por qué? Porque el Señor ve que no lo están haciendo con maldad, porque lamentablemente sí hay personas que saben que están peleando contra Dios y lo hacen con maldad. Pero este hombre llamado Saulo de Tarso, él fue instruido desde niño, desde pequeño, fue llevado a la iglesia, al templo,
a la religión en la que estaba, y él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo, pero por eso el Señor Jesucristo se le cruza y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo y quedó ciego espiritualmente, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque no entendía las cosas que estaban pasando al criarse en una religión, en una doctrina, en una enseñanza, tal vez de su padre, de su familia, no lo sé. Él no entendía cómo puede una persona ser perdonada, cómo el Señor puede exaltar tanto a una persona a través del testimonio, cómo el Señor puede usar tanto a una persona que estaba en la mala vida y él que estaba haciendo bien las cosas, si podemos decirlo. No entendía eso, y ahí es cuando el Señor llama a su siervo llamado Ananías, que lo vamos a leer. Dice en el versículo 13, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice que este hombre llamado Ananías, que quiere decir Dios es piadoso, Dios es misericordioso, Dios usa a esas personas. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios, hijos de Dios. Los que decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tal vez el Señor nos está mandando a predicar a esas personas que nos hicieron tanto mal, que nos están persiguiendo, están murmurando, están haciéndonos lamentablemente la vida imposible en nuestro trabajo. Vuelvo a repetirlo, en nuestra propia familia, en nuestro entorno de amigos, en la escuela, no lo sé. El Señor hoy le está mandando a los Ananías de este tiempo, a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que puedan ver la misericordia de estas personas. ¿Por qué? Porque dice que este hombre su nombre llamado Saulo significa el que es venerable, el que es respetado. Dice que él tenía carta de las autoridades de ese momento. ¿Para qué? Para hacer lo que él tenía que hacer, con tal de que callen, que no sigan predicando el evangelio. Y así lamentablemente vemos como personas con autoridad de hombre lamentablemente están también peleando en contra del cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando el Señor se le presentó a Ananías. Y hoy tal vez usted estaba pasando por esas situaciones, usted estaba sufriendo esa afrenta, y usted está viendo que esa persona cree que está buscando a Dios, cree que está sirviendo a Dios, pero hoy es tiempo que usted se acerque. ¿Para qué? Para que él pueda ser libre, que pueda sacarse esa ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, una vez que el Señor Jesucristo le habló, como quedó ciego espiritualmente. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Anterior, en el versículo 13, dice que él oraba. Y así tal vez estas personas, en su ignorancia, tal vez en su manera de tratar de buscar al Señor Jesucristo, están orando, están pidiéndole al Señor que le muestre si están haciendo bien o mal. Y ahí es cuando entramos nosotros, los Ananías de este tiempo, para ir a orar por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en eso van a conocer a sus discípulos, si tenemos el amor los unos por los otros. No importa lo que nos hayan hecho, simplemente tenemos que hacer caso a la voz de Dios, así como Ananías, tal vez por hombre, dudó y empezó a cuestionar a Dios, tenía miedo. ¿Por qué? Porque tanto había sufrido por este hombre, tanto escuchó que este hombre hacía mal a las demás personas, a los siervos de Dios, y dice que tenía autoridad sobre ese lugar, tenía autoridad. ¿Por qué? Porque le había dado autoridad al hombre, pero nosotros tenemos una mayor autoridad, que es la autoridad de los hijos de Dios, la autoridad de la iglesia. Seguimos leyendo en el versículo 15, mire lo que dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que este hombre, Ananías, lamentablemente cuestionó a Dios, tal vez por hombre, por duda, por miedo, no lo sé, pero dice que Dios le contestó que era necesario que vaya y le hable, que le predique, que le enseñe la palabra de Dios, que no siga más contendiendo con él, simplemente que le ayude a que pueda ver espiritualmente que estaba peleando contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario que este hombre, al tener la autoridad, al ser bien visto, porque su nombre significa venerable, significa respetado, tal vez esa persona en su trabajo mismo es muy respetado, y por eso, al estar en contra de usted, tal vez las personas se volvieron en contra suya, pero si usted le muestra la verdad, él va a conocer la verdad y también va a ser un instrumento en las manos del Señor, va a ser de bendición, y junto con usted va a poder predicar, tal vez en la congregación, en su escuela, en su familia misma, no lo sé, pero el Señor hoy le está mandando que usted simplemente vaya y ore en el nombre de Jesús, y que pida que tenga misericordia por esa persona, para que pueda ver, que conozca la verdad y que pueda ser libre.
Y eso es lo que el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque nos cuenta en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, llamado una vez Saulo, el Señor le cambió el nombre a Pablo, y es el que escribió las cartas del nuevo evangelio. Él nos enseñó el amor y la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es el primer pecador de todos. ¿Por qué? Porque Él reconoce de dónde salió, reconoce que Él perseguía a la iglesia, tuvo un corazón humilde, reconociendo que hacía mal a la iglesia, y por eso se esforzaba predicando el evangelio. Y hoy en día vemos a esas personas tal vez que en su momento también estaban en contra de nosotros, tal vez por ignorancia, por celo, por envidia, no lo sé, pero el Señor se le reveló, se le está revelando en este tiempo, y es necesario que nosotros, la iglesia de Cristo, seamos unidos y mostremos esa misericordia que una vez el Señor mostró con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor también a nosotros nos llamó del pecado. Nadie es perfecto, simplemente tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, así como Saulo de Tarso reconoció al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor le habla, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga?, le dice, y el Señor le habla y le dice lo que tiene que hacer, y le pone con las personas que tiene que ponerle. ¿Por qué? Porque lo llevó a Ananías, un siervo de Dios, que en su momento tal vez como hombre lo cuestionó, pero después hizo la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Tal vez usted está pasando por esas afrentas, esas luchas, por estos Saulos de este tiempo, por su madre, su padre, su esposo, su esposa, sus hijos, su compañero de trabajo, su propio jefe, no lo sé, en la escuela, en el entorno que usted esté. Pero usted tiene que comprender que el Señor se le quiere revelar. ¿Por qué? Porque ellos no lo están haciendo con maldad, simplemente quieren agradar a Dios, porque es muy difícil que nosotros convenzamos al hombre si fue instruido desde niño en alguna religión creyendo que está bien. Ahí entra el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence de pecado. Nosotros simplemente somos la voz que clama en el desierto. Tenemos que seguir hablando la palabra del Señor, y como dice la palabra también del Señor, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que enseñar la palabra, predicar el evangelio, siempre fundamentado con una palabra, así como lo estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque el que habla tiene que hablar conforme a la palabra del Señor, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que veamos a esas personas, a los Saulos de este tiempo, que tal vez nos están hostigando, están haciéndonos gran mal, pero el Señor vio su corazón, que ellos están orando, están diciéndole: Señor, es tu siervo, es tu hijo, estoy bien, estoy haciendo mal en pelear en contra de esta persona que cambió, que realmente se ve el cambio. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra del Señor, que también dice que Jesús entró a la casa de un hombre, un fariseo, un religioso, y dice que también entró una mujer pecadora, y dice que esa mujer, cuando entró a la casa de este hombre, un religioso, dice que empezó a besar a Jesucristo, empezó a llorar a sus pies y empezar a enjuagarlos con los pies. Y el Señor dice que vio los corazones, vio las intenciones, vio lo que pensaba este hombre religioso, diciendo: si este realmente fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y el Señor Jesucristo le dio una gran enseñanza y le dijo que el que poco fue perdonado, poco ama, pero el que fue mucho perdonado, el que lo perdonó mucho, tiene mayor amor. Y eso es lo que el Señor quiere que comprendamos, que así esas personas tal vez estaban embarradas, estaban en la mala vida, hoy están hablando en tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos que reconocer eso, que el Señor los perdonó, y si el Señor los perdonó, nosotros no somos quienes para juzgarlo, pero sí que tenemos que ayudarlos, guiarlos espiritualmente para que ellos puedan ser de bendición junto con nosotros. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, Ananías significa Dios es piadoso. Dios le mostró la misericordia aún cuando Él consintió que maten a uno de sus siervos. Y así tal vez en su momento usted está pasando por afrenta, por lucha, y usted se enteró que esa persona participó, tal vez lo echaron del trabajo, que usted está mal económicamente, no lo sé, pero usted tiene que escuchar que el Señor le está hablando, que vaya y hable la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llamar a esa persona para que junto con usted puedan ser de bendiciones donde quiera que usted esté hablando la palabra del Señor. Ahora yo le invito, si tienen algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad.
anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cántalo conmigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Tal vez en su momento estábamos procediendo como Saulo, Padre Celestial, pensando que te estábamos defendiendo, estábamos peleando en contra de ti, Padre Celestial, en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la iglesia, y por eso te pedimos perdón, Padre amado. O tal vez estamos viendo esas personas que están ciegas espiritualmente, que creen que están haciendo un bien, pero están peleando en contra de nosotros, en contra del cuerpo de Cristo. Tenemos que proceder como Ananías, Padre Celestial, como tú nos enseñas, que Él se acercó y impuso las manos y lo hizo libre, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos la voz que clama en el desierto, y como dice tu palabra, Padre amado, que si el Hijo del Hombre nos libertare, realmente seremos libres, Padre Celestial, porque conocemos la verdad y la verdad nos va a ser libre. Y eso es lo que tú nos enseñaste, Padre amado, eso es lo que hoy comprendemos, Padre Celestial. Tal vez mis hermanos estaban procediendo, vuelvo a repetirlo, como Saulo, estaban peleando en contra del Evangelio, en contra de los hijos de Dios, pero hoy tú te les revelas, Padre Celestial. ¿Para qué? Para que ellos sigan orando y para que tú les puedas mandar a esos Ananías, Padre Celestial, para que le abran los ojos espiritualmente, para que ellos puedan ser de bendición junto con la iglesia de Cristo. Padre, yo ahora te pido por la familia de mi hermana Mabel y la familia de mi hermana Patricia, que pidieron ellos, Padre Celestial, por su familia, por restauración, Padre Celestial. Sabemos, Padre amado, que tu palabra nos dice que si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y toda nuestra casa, Padre amado. Y yo declaro y profetizo ahora en el nombre de Jesús que si ellos creen, van a ver tu gloria, Padre Celestial, y que prontamente van a decir: mi casa y yo servimos a Jehová. Por eso, Padre amado, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Padre amado, y sabemos que tú que comenzaste la buena obra, la vas a perfeccionar, Padre Celestial. Y tal vez estas personas, estas familias estaban hostigando a mis hermanos. ¿Por qué? Porque no entendían el cambio, no entendían los planes, Padre Celestial, que tú tienes para nosotros, que tú tienes pensamiento de bien y no de mal para nuestras vidas. Pero hoy, Padre amado, sabemos que tu Santo Espíritu comenzó esa obra, Padre Celestial, que la va a perfeccionar. Por eso te damos gracias, gloria y honra en este momento, Padre amado. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo. Estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Que así como en su momento Saulo reconoció a Jesucristo ante todo, reconoció que estaba haciendo mal,
Dios le puso a esa persona para que lo pueda hacer libre espiritualmente. Que si usted estaba procediendo como Saulo, que estaba hostigando a las personas que están congregando, que están buscando a Dios, que están sirviendo al Señor Jesucristo, tal vez en la propia congregación, usted pídale al Señor en oración, así como hizo Saulo, que el Señor le va a mandar a la persona para que ore por usted, para que lo ayude espiritualmente, para que pueda ser de bendición donde quiera que esté. O tal vez usted es Ananías, usted tal vez está cuestionando a Dios, está diciendo, ¿por qué, Señor, tengo que ir a hablar a esta persona que me está haciendo tanto mal? Usted simplemente tiene que escuchar la voz de Dios, y ser obediente. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición, dice la palabra del Señor, y tenemos que ver cómo el Señor tuvo misericordia así con nosotros, también Él tiene misericordia para con todos. Por eso el Señor nos habló hoy. Y también a ustedes, mis hermanas Mabel y Patricia, ustedes tienen que creer que el Señor ya comenzó esa obra. Simplemente tienen que orar y pedir así al Señor, que el Señor cambie esos corazones duros de piedra por uno de carne, y que derrame su Santo Espíritu en esas vidas. ¿Para qué? Para que juntos puedan ser salvos ustedes con toda su casa, y también pronto puedan decir, mi casa y yo servimos al Señor. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima. Bendiciones.